Hola, buenos días y gracias por ver un nuevo video. Bienvenidos. Hoy voy a hablar sobre un episodio que me pareció muy interesante y que fue más reciente que lo que hablé en el último video. Hoy voy a hablar sobre algo que me pasó la semana pasada, en realidad. Y tal vez para mis estudiantes será una historia familiar porque esta semana creo que dije esta historia 6 o 7 veces o algo así. Entonces, supongo que es una historia que me gusta y por eso pensé voy a decirla aquí también en YouTube. La semana pasada sí, la semana pasada, el sábado justamente, fui a ver la película de Superman en el cine. Y yo ese día básicamente lo que quería era ver algo, una película mm, fácil. Yo no quería ver una película complicada o con una trama muy elaborada o algo así. Simplemente quería pasar un rato tranquilo, divertido, después de una semana ocupada y con un poco de estrés. Entonces dije, esta película de Superman parece que tiene buenos comentarios en internet y parece que es justamente lo que estoy necesitando, algo para parar la mente un poquito. Y fui buscando eso. Esta historia, bueno, tiene dos partes. Primero, es como mi opinión sobre la película y segundo, es mi opinión sobre la experiencia de ver esta película en el cine en Venezuela porque probablemente será muy diferente de la experiencia de otras personas en otros países. Entonces, comienzo por mi opinión sobre la película. Pues a mí me gustó la película. No creo que sea una obra maestra o algo así. No sería una película que sería la primera película que te voy a recomendar. Pero pienso que si quieres tener un rato divertido y sin pensarlo mucho, tal vez es una buena película para ti. El ritmo es bueno, los personajes son divertidos y es como un Superman diferente. Y eso me pareció bastante refrescante, tal vez, si puedo usar esa palabra. Básicamente eso es lo que diré sobre la película. Me gustó, los actores bien, la película divertida y los efectos especiales bastante buenos también en mi opinión. Ok, entonces voy a decir por qué creo que ver esta película en Venezuela en el cine es probablemente diferente. Comienzo desde el principio, que es cuando llego al cine. Y tú sabes que cuando vas al cine siempre en las paredes y las decoraciones del cine están los pósters de las películas que están pasando y también de las próximas películas. Aquí en Venezuela, tal vez esos pósters son un poco diferentes. Está bien, habían pósters donde tú tenías a Superman, obviamente, es la película de Superman. Tenías algunos de esos, pero habían más pósters con otro personaje, que es un personaje que yo no conocía antes, que se llama La Ingeniera, que es como una villana, es como una de las malas en la película, y habían muchos pósters de ella. Entonces yo la veo y recuerdo que leí en internet
que había una actriz venezolana en esta película. Yo cuando veo todos estos pósters digo, ah, ok, es ella la venezolana en la película y por eso hay tantos pósters. Entonces, desde el comienzo de entrada me parece divertido ver más pósters de ella que de Superman en la película de Superman. Entonces digo, ok, bueno, interesante. Seguro esto es solo por ser Venezuela. Entonces digo, ok, voy a entrar a la sala de cine. Y cuando voy a entrar a la sala de cine, a mí muchas veces no me gusta comprar las palomitas de maíz, que por cierto en Venezuela no decimos palomitas, decimos cotufas. Normalmente no las compro y esta vez tampoco las compré, pero entrando a la sala del cine yo veo que muchas otras personas tenían estas cajas con palomitas, con cotufas, como digo yo, o los venezolanos. Y eran como edición especial por la película y las ilustraciones y las fotos que tenían las cajas de cotufas eran de la misma actriz, el mismo personaje, la ingeniera. Y yo digo, ok, aquí también tenemos la foto de ella. Ok, esto interesante. Parece que es más importante que lo que yo estaba pensando. En ese momento, pues yo estaba pensando como, claro, es que creo que no es muy normal para nosotros en Venezuela tener actores o actrices en Hollywood, en películas tan grandes y tan, bueno, importantes, si se puede decir. Y esta es, supongo que para los venezolanos, un evento bastante grande o dentro de lo que es el mundo de las películas y de el arte y la actuación es bastante grande. Y digo, ok, bueno, está divertido. Entonces voy a ver la película y vamos a ver qué tal, cómo fue su actuación, qué tanto tiempo tuvo en la película. Y estaba un poco más intrigado por toda esta parte. ¿Quién es ella y cómo fue su papel dentro de la película? Yo entro al cine, a la sala de cine en realidad, voy a mi asiento y empiezan a poner los trailers. Y como siempre, tú ves los trailers de las próximas películas y, bueno, promociones de productos y cosas así. Pero justo antes de que de verdad empiece la película, te ponen una entrevista de esta actriz venezolana. Y yo digo, ¡guau! Esto también. Era una entrevista corta, como tal vez 2 o 3 minutos o algo así. Entonces digo, ok, bueno, vamos a ver qué dice ella. Y era un tipo de entrevista donde le preguntaban cosas como María Gabriela, porque es su nombre, se llama María Gabriela de Faría. María Gabriela, ¿cómo te sientes por representar a Venezuela en una película de Hollywood y en algo tan grande como la película de Superman? Y ella decía algo como, es un honor muy grande y espero representar a mi país y que todos los venezolanos puedan disfrutar de esta película. Algo así. Entonces yo decía, oye, qué divertido. Nunca había visto una entrevista así de una de las actrices o actores antes de una película. Empieza la película, veo todo y veo que ella en realidad es de las villanas, pero no la principal. Ella es en realidad como ayudante de
Lex Luthor, que es en realidad el villano principal. Digo, ok, aquí este personaje en Venezuela es mucho más importante que otros. Y digo, oye, esto cada vez me parecía como más divertido. Veo la película, me divierte, pienso que ella, María Gabriela de Faría, estuvo bien y tuvo bastantes minutos. Me gustó en general. Termina la película y viene otra cosa que también me sorprendió. Termina la película y empiezan a poner los créditos. Empieza a subir todo este texto con los nombres de las personas que trabajaron en la película, los actores, directores y todo esto. Y yo veo que las otras personas en la sala de cine no se mueven de sus asientos. Yo pensé que era, tal vez están esperando una escena extra, una escena post créditos o algo así para saber qué va a pasar con la próxima película. Y esto era lo que yo estaba pensando que estaba pasando. Pero no, en realidad la mayoría de las personas estaban esperando los créditos para ver el nombre de ella. Entonces, cuando suben y ven el nombre de ella, María Gabriela de Farías, eh, pues todos los que estaban en la sala, o no todos, pero muchos, empezaron a aplaudir y decir como, bien, María Gabriela, muy bien, bien. Y yo estaba como, otra vez sorprendido, pero como positivo, no sé, me pareció como una situación, un ambiente bonito y dije como, ok, esto es lo que la gente estaba esperando. Digo, oye, pues muy bien. Yo salgo de la sala de cine y pues con esta sensación de que todo este contexto al menos en Venezuela, es más grande que la película. Entonces yo sentía algo como, oye, en Venezuela es como que Superman, ¿quién te conoce? Nadie, nadie te conoce. Esta es la película de la ingeniera María Gabriela de Faría. Algo así era lo que yo estaba sintiendo. Que claro, que la película me pareció divertida, pero creo que todo este ambiente y toda esta situación con los otros venezolanos me pareció más divertido. Tengo que admitir que yo personalmente no conocía nada sobre esta actriz, pero creo, bueno, ahora sé que ella era bastante famosa cuando era niña porque tenía una telenovela en, en Latinoamérica en general, como creo que era como una comedia juvenil como en una serie para jóvenes. Y bueno, ahí se hizo famosa originalmente. Y ahora como adulta la tienes aquí, en una película como Superman. Bien, pues vi en mis estadísticas de YouTube que muchos de las personas que vieron el último video son de Estados Unidos y tal vez para este video también. Y yo sé que tal vez para alguien de Estados Unidos, pues que alguien esté en Hollywood es como tal vez nada muy sorprendente, pero creo que aquí en Venezuela es bastante grande. Y si hay personas de otros países, me gustaría saber sus opiniones sobre algo así. ¿Es un evento importante en tu país cuando un actor o una actriz está en una película grande? Si tienes una situación o una experiencia similar, por favor compártela en los comentarios. Y muchas gracias por escuchar hasta aquí. Y como siempre, por favor,
Deja un comentario, un like, suscríbete y nos vemos pronto en otro video.